Hola, bienvenido a este viaje histórico y teológico donde vamos a realizar un experimento peligroso para la fe protestante. Vamos a leer los documentos de los cristianos que vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Si eres protestante, evangélico o de alguna denominación reformada, probablemente te han enseñado una versión de la historia conocida como la teoría del paréntesis o la gran apostasía. Te han dicho que la iglesia era pura en el tiempo de los hechos de los apóstoles, pero que inmediatamente después de la muerte del último apóstol, la iglesia se corrompió, se volvió pagana, inventó sacramentos, jerarquías y rituales, y que la verdadera fe desapareció de la faz de la tierra y se volvió invisible durante 1500 años hasta que llegó Martín Lutero para restaurarla. Esa narrativa es fascinante, heroica y reconfortante. El único problema es que es históricamente falsa. Hoy no vamos a debatir interpretaciones privadas de versículos oscuros. Hoy vamos a dejar que hablen los testigos oculares. Vamos a leer a los hombres que fueron ordenados por los mismos apóstoles, los que escucharon la voz de Pedro y de Juan, los que entregaron su sangre en el Coliseo romano 2 siglos antes de que naciera Constantino. Si descubres que estos mártires del siglo I creían en la Eucaristía como carne real, en la confesión de los pecados antes del culto, en la primacía de Roma y en la regeneración bautismal, tendrás que enfrentarte a una pregunta inevitable. ¿Se equivocaron los discípulos de los apóstoles? ¿O se equivoca tu pastor hoy? Verás por qué la afirmación de que el catolicismo es un invento medieval colapsa ante los documentos del año 70 después de la muerte de Cristo. Pero primero, ¿sabías que existe un documento llamado la Didache, escrito mientras varios apóstoles aún vivían, que llama a la Eucaristía sacrificio y exige la confesión de pecados contradiciendo toda la teología evangélica moderna? La historia no miente, y los documentos están ahí para quien tenga el valor de leerlos. Muchos dicen, y es la objeción estándar, yo solo sigo la Biblia. Los padres eran hombres falibles y no inspirados, así que no me importa lo que digan. Entiendo esa postura, parece piadosa, pero voy a responderte exactamente a eso. Estás confundiendo inspiración con testimonio histórico. Nadie dice que las cartas de Ignacio sean la Biblia. Lo que decimos es que son la prueba histórica de cómo entendían la Biblia aquellos que la recibieron de manos de los autores. Si tú interpretas el Evangelio de Juan de una manera simbólica, y el discípulo directo de Juan lo interpreta de manera literal y realista, ¿quién tiene más probabilidad de estar equivocado? Tú, leyendo una traducción en el siglo XXI, o el hombre que comía y oraba con Juan en el siglo I. Despreciar a los padres no es exaltar la Biblia, es exaltar tu propio ego y tu interpretación privada por encima de la comunidad histórica que el Espíritu Santo guió. Ignorar la historia es la receta perfecta para crear una herejía nueva y llamarla cristianismo bíblico. Vayamos al bloque de evidencia histórica contundente. Prepárate, porque vamos a leer textos que demuelen la teoría de la apostasía. Primer testigo, la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, años 70 al 90 después de la muerte de Cristo. Este es uno de los documentos cristianos más antiguos que existen, contemporáneo a los evangelios. Es un manual de instrucciones de las primeras comunidades. En el capítulo 14, versículo 1, dice, reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Fíjate en 3 detalles demoledores para la teología protestante. 1. Día del Señor, domingo, no sábado. 2. Confesado vuestros pecados. No dice confiésalos en silencio a Dios. El contexto litúrgico implica una confesión pública o ante el ministro antes de la comunión, tal como lo practica la Iglesia Católica en el acto penitencial y la confesión sacramental. 3. Llama a la Eucaristía sacrificio, tisia en griego. Los protestantes dicen que la Cena del Señor es un recordatorio, no un sacrificio. La Didache dice que es un sacrificio que debe ser puro, citando la profecía de Malaquías capítulo 1, versículo 11, en todo lugar se ofrece a mi nombre ofrenda limpia. Si los cristianos del año 70 ya veían la misa como un sacrificio, ¿quién cambió la doctrina? ¿Nosotros o ustedes? Segundo testigo, San Clemente Romano, año 96 después de la muerte de Cristo. Clemente fue el cuarto papa, el tercer sucesor de Pedro. San Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 3.
Mientras el apóstol Juan aún vivía en Éfeso, Clemente escribe desde Roma una carta autoritativa a la iglesia de Corinto, donde había una rebelión contra los presbíteros. En la carta a los Corintios, capítulos 40 y 44, Clemente defiende la jerarquía. Nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombre del obispado. Por esta causa establecieron a los antedichos y dieron para lo sucesivo la norma de que, cuando ellos durmieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Aquí Clemente enseña la sucesión apostólica explícita. Los apóstoles nombraron obispos y dieron la orden de que éstos nombraran a otros. No es una democracia congregacional donde la gente elige al pastor, es una jerarquía divinamente instituida. Y un detalle crucial: ¿por qué un obispo de Roma interviene en una disputa en Grecia y Corinto, mientras el apóstol Juan está vivo y mucho más cerca geográficamente? Porque Roma ya tenía la primacía de autoridad como sede de Pedro. Si la iglesia primitiva no tenía papa, la carta de Clemente es inexplicable. Tercer testigo, San Ignacio de Antioquía, año 107 después de la muerte de Cristo, discípulo de Juan, camino a ser devorado por leones. En su carta a los Esmirniotas, capítulo 7, ataca a los herejes docetas, que decían que Jesús no tuvo cuerpo físico real. Escucha su argumento: se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados. Este punto es vital y quiero que lo entiendas bien. Si la Eucaristía fuera solo un símbolo, pan que representa el cuerpo, los herejes docetas no tendrían problema con ella. Aceptaban los símbolos. Lo que los herejes rechazaban era la materia, la carne real. Ignacio dice que se abstienen porque no confiesan que es la carne. Esto prueba que la fe de la Iglesia en el año 107 era el realismo eucarístico. Creían que era la carne física de Cristo. Si tú dices que es simbólico, estás teológicamente más cerca de los herejes docetas que de San Ignacio y el apóstol Juan. Además, Ignacio escribe: donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Es la primera vez que se escribe el nombre. Y no significa solo universal, significa la Iglesia visible, unida al obispo con sacramentos reales. Cuarto testigo, San Justino Mártir, año 155, filósofo cristiano. Escribe al emperador Antonino Pío. En su primera apología, capítulo 66, no tomamos estos alimentos como pan común ni bebida común, sino que así como Jesucristo se hizo carne y sangre, hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Justino usa la palabra transmutación. Dice que hemos aprendido esto de los apóstoles. Y en el capítulo 61 sobre el bautismo, son regenerados, porque Cristo dijo: si no renaciereis. Justino cree que el bautismo borra pecados y regenera. No es un símbolo de fe, es un acto de poder de Dios. ¿Tu iglesia enseña regeneración bautismal? Si no, no enseña lo que enseñaba Justino. Quinto testigo, San Ireneo de Lyon, año 180, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de Juan. En contra de las herejías, destruye a los gnósticos apelando a Roma. Dice que para confundir a los herejes basta con mirar la tradición de la iglesia más grande, más antigua y conocida por todos, fundada en Roma por Pedro y Pablo. Ireneo dice que, con esta iglesia Roma, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia. En el año 180, no dice estar de acuerdo con la Biblia interpretada por cada uno, dice estar de acuerdo con Roma, y da la lista de papas desde Pedro hasta Eleuterio. Pero hay algo más profundo aquí. Ireneo narra con emoción cómo se sentaba a escuchar a Policarpo contar sus conversaciones personales con el apóstol Juan y con los otros que habían visto al Señor. No estamos hablando de leyendas lejanas, sino de una memoria viva, de un contacto físico y doctrinal directo que garantiza que la enseñanza no se corrompió en una sola generación. Ireneo no teorizaba, recordaba la voz de quienes tocaron al verbo de vida. Si la Iglesia Católica es un invento del siglo IV, Ireneo estaba alucinando 130 años antes. Pasemos al bloque lógico. El problema del canon y la Iglesia invisible. El protestantismo depende de la Biblia. Pero la Biblia no tiene un índice inspirado. ¿Quién decidió que el Evangelio de Mateo es inspirado y el Evangelio de Pedro no? Fue la Iglesia Católica, concilios de Roma, Hipona y Cartago, siglo IV, guiada por la tradición de los padres que acabamos de leer.
Si la iglesia visible era apóstata y pagana en el siglo IV, como dicen algunos, entonces no puedes confiar en la Biblia que esa iglesia recopiló. ¿Cómo puede una iglesia corrupta entregarte un canon infalible? Es una contradicción lógica. Si la iglesia tenía la autoridad y la guía del Espíritu Santo para discernir infaliblemente qué libros eran palabra de Dios y cuáles no entre cientos de manuscritos, también tenía la autoridad para interpretarlos correctamente. Es absurdo confiar en la iglesia para el índice de la Biblia, pero rechazarla en la doctrina de la Biblia. San Agustín dijo: «Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica». Además, la teoría de la iglesia invisible es antibíblica. Jesús dijo: «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mateo capítulo 5, versículo 14. La iglesia es luz del mundo. Si la iglesia verdadera fue invisible y subterránea durante 1500 años, entonces no fue luz, no fue ciudad, y las puertas del Hades prevalecieron. Creer que la verdad desapareció hasta Lutero es creer que Cristo falló en su promesa de estar todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a los contraargumentos rápidos. Primero, la apostasía estaba profetizada. Respuesta: sí, la apostasía de algunos, no de la totalidad. La Biblia llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad, 1 de Timoteo 3:15. Una columna no se cae por milenios. Si la iglesia cayó, la Biblia miente. Segundo, los padres se contradicen entre sí. Respuesta: discuten sobre cosas menores, fechas de Pascua, costumbres, pero hay un consenso unánime masivo en los dogmas centrales: realidad de la Eucaristía, regeneración bautismal, jerarquía de obispos, sacerdocio ministerial y primacía de honor de Roma. No encontrarás un solo padre en los primeros 5 siglos que sea bautista o presbiteriano. Todos son católicos en doctrina y culto. Tercer argumento: yo no necesito historia, tengo el Espíritu Santo. Respuesta: el Espíritu Santo no contradice su propia obra en la historia. Si el Espíritu guió a la iglesia primitiva a creer en la Eucaristía y a ti te guía a negarla, uno de los dos espíritus no es el Santo. Y yo apuesto por el Espíritu que guió a los mártires que vencieron a Roma, no al espíritu del individualismo moderno. Quiero hablarte directo. Te han robado tu herencia. Te han dicho que el cristianismo es solo tú y tu Biblia. Pero el cristianismo es una familia, una dinastía, un reino que ha marchado a través de los siglos. Clemente, Ignacio, Justino, Ireneo son tus abuelos en la fe. ¿Por qué los ignoras? ¿Por qué dejas que tu pastor censure sus voces? El cardenal Newman dijo: profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Es verdad. Cuando lees la historia, el mito de la iglesia evangélica primitiva se evapora. Lo que encuentras es la iglesia católica, perseguida, sangrando, pero celebrando la misa, obedeciendo a los obispos y unida a Pedro. Esa iglesia sigue aquí, te espera. Te hago un reto final. Busca la carta a los esmirniotas de San Ignacio. Son 5 minutos de lectura. Busca la didaché. Lee sin el filtro de tu pastor. Pregúntate: ¿es esta mi iglesia? Si la respuesta es no, entonces no estás en la iglesia de los apóstoles. Estás en una comunidad fundada por hombres siglos después. Ten la valentía de buscar la raíz. No te quedes en la superficie de una fe mutilada por reformadores que nacieron milenios tarde. La plenitud te espera donde siempre ha estado. Cristo te espera en la Eucaristía, tal como lo esperaban Ignacio y Justino. Católicos, comenten: soy heredero de los mártires. Lean a los padres. Son nuestra defensa y nuestro orgullo. La Biblia no es un huérfano que cayó del cielo, es el libro de la Iglesia. Separar la Biblia de la Iglesia que la canonizó es como arrancar los ojos de un rostro y esperar que sigan viendo. Compartan esto. La verdad histórica es nuestra mejor apologética. Para ver la sucesión, vean mi video Sucesión Apostólica, link en pantalla. Soy hermano en Cristo, Apologética Católica 2026. Paz y bien.